Evangelio de la curación de los 10 leprosos. Es un evangelio del que me vais a permitir que me centre en dos aspectos concretos. Uno, obviamente, es el de la educación en la gratitud, pero otro, que quizás nos puede pasar desapercibido, es de tipo cristológico, cristocéntrico, el reconocimiento de Jesús como sacerdote, como sumo y eterno sacerdote. Bien, de los 10 leprosos curados, solo uno, y además extranjero, vuelve para agradecer. Obviamente hay una resonancia en la primera lectura del segundo libro de los Reyes, cuando ese Naamán el sirio, bañándose según las indicaciones del profeta Eliseo, pues queda curado, ¿no? También ese era un extranjero. De los 10 leprosos, uno vuelve. Y a ese Jesús le dice, tu fe te ha cuidado. No dice curado, dice salvado. Porque también los otros habían sido curados, pero habían sido curados, no salvados. Sin embargo, este, además de curado, es salvado, porque reconoce en Jesucristo la fuente de esa sanación. Es clave, por lo tanto, ¿no?, que nosotros seamos educados en la actitud de reconocer de dónde nos vienen los dones de los que estamos rodeados. La lepra de nuestros días es la lepra del egoísmo narcisista y del orgullo autosuficiente, que no tiene ni sensibilidad, ni humildad, ni sensibilidad, ni humildad para percatarse de los dones, que los dones vienen de Dios y que tenemos obviamente que expresarle nuestra gratitud. Educar en la acción de gracias y en pedir perdón, aunque no sea eso, esto segundo de lo que habla el Evangelio de hoy, educar en la acción de gracias y en pedir perdón no nace de la carne y de la sangre. Eso tiene que ser motivo de una educación pues constante y perseverante. Un niño nace sabiendo espontáneamente quejarse y pedir. Para quejarse y para pedir, desde luego, lo que hay que hacer es enseñar a cómo hacerlo, pero la tendencia a quejarse y a pedir es espontánea. Sin embargo, la educación en la acción de gracias y en la petición de perdón requieren luchar contra nuestra carne y nuestra sangre, sí, contra nuestra carne y contra nuestra sangre, porque nuestra tendencia pecaminosa pues, nos crea en nosotros una gran resistencia. Resistencia, por una parte, porque el egoísmo o esa tendencia narcisista, que hoy en día utilizamos mucho esa expresión, la tendencia narcisista, nos lleva a vivir en una burbuja y entonces nos hace insensibles a lo que recibimos de los demás. Y luego, por otra parte, la tendencia orgullosa, soberbia, pues se resiste. Ojo, igual de esto no nos damos cuenta, pero al orgulloso no le gusta que le den dones gratuitamente. No le gusta. ¿Por qué? Porque algo que es totalmente gratuito, uno no lo domina, prefiere comprarlo. Y de hecho, en la primera lectura, Naamán el sirio se resiste a ser curado de la lepra así tan gratuitamente. A ver, a cambio de nada. Hombre, a ver. Al orgulloso le cuesta recibir algo gratuitamente, prefiere comprarlo, porque así si lo compra, se siente con derechos y de alguna manera lo domina, ¿no? Porque a la acogida de un don recibido en gratuidad se le supone una humildad en la acogida y además nos interpela a actuar también con gratuidad delante de los demás. Por eso, digamos que tenemos que sanar de dos cosas para poder ser agradecidos. Sanar de esa tendencia nuestra narcisista que nos encierra en nuestro yo-yo y además también sanar ese orgullo al que le gusta dominar todo y que se siente ante la gratuidad, se siente vencido por ella, ¿no? San Bernardo decía que la ingratitud es un vicio abominable. Es una expresión de San Bernardo en la que no puede hablar con más fuerza
Nosotros nos parecería que eso de no ser agradecido, que es un pecado venial, no, venialísimo, ¿eh? Si uno va a confesarse, seguro que primero, ¿no?, dirá las cosas que le parecen más graves, y para el final, así como quien dice alguna cosita de relleno, dirá, bueno, y también no soy muy agradecido. A nosotros nos puede parecer que eso de no ser agradecido es algo, bueno, venial o menos todavía, ¿no? Y dice San Bernardo, la ingratitud es un vicio abominable. ¡Qué expresión! No es pues cuestión de buena educación, no, sino que tiene que brotar de la conciencia de la gratuidad de los dones de Dios. Decir gracias es reconocer la gracia, el don gratuito de Dios. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia, hay una iniciativa de Dios que nos precede a cualquier elección nuestra, que es el motivo de la acción de gracias. Pero os decía que hay otro segundo elemento en el Evangelio de hoy que también quiero subrayar. Jesús, cuando los 10 leprosos le dicen, ten compasión de nosotros, curiosamente, en vez de curarlos allí, les dice, id y presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino a presentarse a los sacerdotes del templo de Israel, a los sacerdotes judíos, y yendo por el camino quedaron limpios. Se supone que cuando quedaron limpios irían los otros 9 siguieron hacia, tal como Jesús había dicho, y presentaros delante de los sacerdotes del templo, pero uno de ellos se volvió sin ir ante los sacerdotes del templo, que Jesús había dicho, id y presentaros ante el sacerdote del templo. Se volvió ante Jesús este samaritano para darle gracias por la curación. Entonces San Agustín, comentando ese texto, dice, ¿qué desobedeció? Este leproso que había sido curado, este samaritano, desobedeció, porque Jesús les había dicho, id y presentaros ante los sacerdotes del templo de Jerusalén. ¿Desobedeció? Y dice, no desobedeció. Es que Jesús también estaba quería subrayar en este texto que el sacerdocio del Antiguo Testamento, ese sacerdocio que tenía el pueblo de Israel, no era sino una imagen, una metáfora de lo que estaba por llegar, que es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesús es el verdadero sacerdote, aquel que tiene la mediación con el Padre, es el santificador. No desobedeció el que volvió ante Jesús, porque él era el sacerdote. Cuando le dijo, id y presentaros a los sacerdotes, aquel samaritano no solo nos enseñó a ser agradecidos, sino que nos indicó quién es el verdadero sacerdote, del cual los sacerdotes de la nueva alianza nos recibimos por participación en el sacramento del orden sacerdotal. Recibimos la participación de ese ser sacerdote de Jesucristo. Bendito Jesús sacerdote, bendito sacerdocio. Queridos hermanos, ese Jesús que le dice al samaritano, tu fe te ha salvado. No curado, salvado. Solo Jesús puede salvar. El Antiguo Testamento no podía salvar, era Jesucristo el único salvador. Solo Jesús es fuente de salvación. Y además hay una cosa, y es que además el ser agradecidos no solo es reconocer la fuente de la salvación en Jesucristo, sino que también es ser felices. La prueba de toda felicidad es el agradecimiento. Donde hay una persona agradecida hay una persona feliz. Porque para poder ser feliz, no basta con tener dones. Hay mucha gente que está llena de dones y no es feliz. Para ser feliz hace falta reconocer los dones, que es lo que hizo ese samaritano. Él no solo recibió, también los otros habían recibido, sino que reconoció los dones. Y reconoció al dador de los dones, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y nosotros nos acercamos a la Eucaristía
Y en esta Eucaristía del sacerdocio, del don sacramental de la Iglesia, recibimos al que contiene en sí todo deleite, toda sanación, toda salvación, que es Jesucristo en la Eucaristía. Y la Eucaristía es la mayor acción de gracias que celebra la Iglesia, y nosotros somos cada domingo, cuando venimos a esta celebración, como un samaritano que vuelve ante Jesús sacerdote, vuelve a darle gracias porque nos ha sanado, y queremos que esa sanación se convierta en salvación.